Sobre todo las cosas, porque están estos que ustedes manejar y ya no están aquí. Es que estaba. Estabas enajenado. Sí, a ver si tú lo mueves y quítalo. Dale control P y le das compartir pantalla. Ya está. Ayudo. Gracias. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel. Yo les voy a presentar el tema de epilepsias. Bueno, como introducción, la epilepsia es definida como una enfermedad que se caracteriza por una serie de eventos o una predisposición continuada a una aparición de crisis epiléptica, ¿verdad? ¿Okay? Que se acompaña de consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y hasta incluso sociales. Bueno, una crisis epiléptica es un evento transitorio de signos y síntomas secundarios de una actividad cerebral anormal, que puede ser una actividad también excesiva o sincrónica. Una crisis epiléptica es una actividad diagnóstica con complicaciones etiológicas, terapéuticas y hasta pronósticas también, ¿verdad? Bueno, dentro de las crisis parciales simples, también conocidas como obras epilépticas o focales, indican muy probablemente que en un inicio el episodio epiléptico puede ser focal y puede en muchas ocasiones tener un valor localizado en la ubicación del foco epiléptico. Bueno, la epilepsia como tal es el trastorno cerebral que se caracteriza por una disposición permanente para generar estas crisis. Y las consecuencias son neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, como habíamos dicho anteriormente. La epilepsia es el prototipo de la enfermedad en el que el diagnóstico se basa fundamentalmente en la historia clínica y la cual debe realizarse de forma minuciosa en cada paciente para saber las causas, para saber qué los detona, saber también qué los atenúa. La CC, la siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que debe haber al menos 2 crisis no provocadas o reflejas con una diferencia de 24 horas entre cada una. ¿Okay? Bueno, una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de una recurrencia tras la aparición de 2 crisis no provocadas. Eso es para el diagnóstico positivo. Ajá, eso es para el diagnóstico positivo. Dale decir, este paciente es epiléptico, porque por una primera conclusión tú no puedes decir, tú no puedes hablar de evidencia. Bueno, dentro de la epidemiología es el trastorno cerebral grave más común a escala mundial
no distingue de edad, raza, clase, nacionalidad ni geografía. Existen 50 millones de personas con esta Dice que el 6% el trastorno. de la población de un 3 o un 7% tiene de prevalencia mundial. Últimamente han dicho que ha estado aumentando, que ya van como 150 millones de personas que tienen epilepsia. ¿Sí? En el diagnóstico debemos saber que el estudio gold standard es el electroencefalograma. Lo puse así en la nota para Sí, sí, ese es fundamental. Bueno, este determinará la existencia de la enfermedad y la confirmación junto. Ah, sí. Este determinará la existencia de la enfermedad y la confirma junto con el tipo de epilepsia, valorando el riesgo de recurrencia de las crisis y apoya las decisiones terapéuticas que vaya a dar a indicar el doctor. Entre 10 y 20% de los estudios pueden estarse en anormalidades, su negatividad no descarta el diagnóstico y puede usarse en variantes de video, el electroencefalograma. Ahí es que. Bueno. Dentro de los factores de riesgo, como los principales, está el retiro de los anticonvulsivantes, mal apego a los tratamientos, ¿sí? Lesión cerebral anóxica, retiro de sedantes, intoxicaciones por drogas, alteraciones metabólicas como la hiponatremia, trauma cerebral, trauma craneal, que puede ser igual, y shock séptico, por más que nada una infección bacteriana que pueda provocar una meningitis. Dentro del tratamiento, entre las crisis parciales está la carbamazepina, como el levetiracetam, fenitoína y sonizamida. ¿Ok? Dentro de la crisis de ausencia, el tratamiento de primera elección es la etosuxamida, Dentro de la segunda elección está el valproato. Mira, aquí es importante, bueno, porque después van a ver el tratamiento en el estatus epiléptico, específicamente. Esto es una crisis normal de epilepsia que se diagnostica un paciente con epilepsia y según el tipo de crisis que tenga, lleva el tratamiento específico. En el caso de la crisis de ausencia, la crisis, no sé si ustedes conocen, la crisis de ausencia a veces se da, o sea, la diagnostica la persona que está con ese paciente en ese momento, porque el paciente no se da cuenta de que está en esa crisis. Por ejemplo, puede ser que el paciente esté escribiendo y de pronto se quedó en blanco, pero él no se da cuenta porque cuando él reacciona, continúa escribiendo porque donde mismo lo dejó. Y es así con todas las actividades. Entonces, el que se da cuenta de esa crisis de ausencia es la persona que está con él. El tratamiento de la crisis de ausencia generalmente es con la carbamazepina. Es el tratamiento de elección. Se puede utilizar, ¿ves? La ledirocetam, la fenitoína, que la fenitoína es convulsiva, no sé si lo han escuchado, se utiliza mucho también. El convulsivo, yo lo que más he visto utilizar la carbamazepina y la fenitoína. Y ese es el caso de las crisis parciales. En las crisis de ausencia, el tratamiento de elección es con la etosuximida. Es la etosuximida, aunque se puede utilizar el valproato también. Y ya en las demás es fácil porque la primera elección de todas las demás es el ácido fluido. Así es. Y también en las crisis tónico-crónicas se puede dar como alternativa la carbamazepina y la fenitoína. En las miocrónicas se puede dar Recuerden que la tónica crónica es el paciente que se da, que de hecho empieza con las contracciones, flexiones y extensiones, y que las generalizadas son las crisis que el paciente cae, que tiene una primera etapa que es de rigidez y después viene la etapa de la convulsión. El paciente empieza como que a ponerse rígido, así mismo se produce en la articulación temporomandibular, la rigidez ahí que ves que el paciente a veces la lengua se la puede triturar por la rigidez que adopta y entonces después vienen las contracciones que sería el segundo momento
que esas son crisis generalizadas. Que mira, ahí no, o sea, aquí lo tratan como primera lección con el ácido valproico. Nosotros también lo utilizamos en la carbamazepina. La carbamazepina en las crisis neocrónicas. En la generalizada. Ah, la generalizada. Oh, ya. No, pero ustedes lo hacen por ahí porque esas son las joyas, eso es lo que ustedes siempre lo van a hacer. Sí, también hay crisis si el medicamento de primera elección no es si es ineficaz o se tolera, se utiliza tal la carbamazepina, el Betestan y el Sí, a veces hay que asociar, que es lo que dice inmunoterapia o se asocia más de una droga a poder controlar al paciente. El paciente epiléptico, ¿qué es lo que pasa? Que hay que ajustarle muy bien la dosis, ¿ves? Porque ya cuando él se ajusta la dosis, ya le evitamos las crisis. Pero hasta que él no llegue a la dosis justa de él, después conducir. Es lo más difícil que viene el paciente de hoy. Bueno, vamos a hablar de dos síndromes que también el doctor de Neuro nos ha dicho por mucho tiempo. Quiero darles un poquito más, la verdad. Está el síndrome de Lennox-Gastaut, que genera unas crisis tónicas de ausencia y atónicas. Este puede ser de difícil tratamiento, puede generar retraso mental, pero no está presente en los casos criptogénicos. Y para el diagnóstico es electroencefalograma, lento con patrón en punta honda en vigilia. Puede ser fotoinducible. ¿Qué pasa? Que ese síndrome que aparece generalmente en los niños a partir de los 2 años de edad, tiene un pronóstico malo. Sí, es un pronóstico muy malo, muy reservado. Bueno, dentro del síndrome de West tenemos los espasmos de flexión o extensión de las extremidades, y genera frecuencia, se genera con frecuencia en cambios de sueño o vigilia. Al igual que genera retraso mental, pero esto es generalizado. También da la actividad hiporrítmica, se caracteriza por una actividad hiporrítmica en el electroencefalograma. Es de ondas lentas y amplias, y también puede generar ondas y puntas mezcladas en un patrón fijo. Y que aparece en los niños de 6 meses, incluso más chiquitos. Sí, a partir de los 5 meses. Sí. A pesar de eso. Bueno, el tratamiento e indicaciones terapéuticas para estos, como tal, está la lamotrigina, el topiramato y el valproato, que son los principales. ¿Sí? Bueno, dentro de las indicaciones terapéuticas tenemos en cuenta que hay crisis de más de 5 minutos, crisis repetidas de menor duración, y que ceden intermitentemente sin recuperarse. En consecuencia de ellas, se le tiene que administrar el medicamento que pusimos atrás. La patología grave, que puede ocasionar una lesión cerebral o sistémica, y sistémica por una hipoxia, una isquemia, una hiperglucemia, randomiólisis, y que sea mayor en cuanto más sobre también. Diversos cuadros que pueden desencadenarlo, como una infección, como traumas, como deficiencia de piroxina. Y todas estas son causas también de estado crónico. Que todas estas son causas de que el paciente llegue a un estado epiléptico. Sí. A crisis convulsiva repetida. Sí. Y más de 5 minutos repetidas de menor duración. Que ceden intermitentemente, pero que no hay recuperación de la conciencia. O sea, que el paciente va de una crisis en otra, y eso, cuando el paciente está haciendo uno de los diagnósticos para decir que está estado epiléptico. también aquí había olvidado ponerle el Niconatrenes. Y también es frecuente en pacientes con incumplimiento terapéutico irregular. Sí, en pacientes que hacen abandono de tratamiento, en pacientes que no toman bien el tratamiento, en pacientes que no se han ajustado bien el tratamiento, que también esos son factores de riesgo.
Es más frecuente en personas que utilizan drogas. Eso es más frecuente. En ellos es más frecuente más falta de sí, puedes continuar. Bueno, ahora, dentro de las consideraciones terapéuticas, dentro de las medidas generales tenemos que asegurar la vía aérea, se le tiene que dar una ventilación, se le tiene que agregar oxígeno, tenemos que evaluar la función cardiorrespiratoria y tener una vía venosa permeable. Se tiene que instalar un monitoreo regular, considerar posibilidades de estado, no epilépticas, medicamentos antiepilépticos, investigar las situaciones de emergencia. Si es que hay abuso de alcohol o desnutrición, se le tiene que administrar tiamina, 250 miligramos IV, más 50 mililitros de solución glucosada. ¿Qué vitamina es la tiamina? ¿Manda? ¿Qué ¿Qué vitamina? vitamina es la tiamina? La tiamina es vitamina B3. La B1. Perdón, sí, bueno. Dentro de la tercera consideración terapéutica, establecer etiología, informar anestesia y unidad de cuidados intensivos, identificar y tratar las complicaciones agregadas y, a su vez, también darle vasopresores en caso de ser necesario. Bueno, los antiepilépticos usar se puede dar el Diazepam, la fenitorina, el valproato, más la tiamina en solución glucosada o vitamina B1. La tiamina es la B1. Es la B. La niacina es la B. Si era la B3, ¿verdad? La niacina es la B. Bueno, en el estatus refractario, entre 60 y 90 minutos, se instala la unidad de cuidados intensivos y cuidados en monitoreo de electroencefalograma. Se le da un monitoreo de presión intracraneal por conveniente y continuar mantenimiento de antiepilépticos en dosis óptimas. Considerar también para coma barbitúrico el diopental y el fenobarbital. Aunque no, por eso lo puse en naranja, aunque no es tan indicado, pero sí. O sea, tiene que tomarlo en cuenta. Ya, es casi. ¿Ya estuvo? Ya. Yo le hice, o sea, es muy similar lo que yo le hice, pero déjame contender porque le revisé algunas dosis, la sulfada, es muy similar. Que yo lo organicé cuando yo estaba en el. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por esforzarse muy bien. La verdad que hice como en 2 días, porque Es muy sencillo, lo que hay son 5 páginas. Lo que le parece es muy fácil. Es lo mismo lo que yo comencé, bueno, como la clase de epilepsia, bueno, comencé con la definición de qué cosa es la epilepsia. Y qué cosa es la epilepsia es un trastorno cerebral que es importante porque generalmente es un trastorno cerebral grave, que puede llevar al paciente a la gravedad por una disposición permanente para generar una crisis epiléptica y que las consecuencias neurobiológicas, o sea, es lo mismo, cognitivas y sociales de esta condición de epilepsia es prototipo de enfermedad en la que el diagnóstico se basa fundamentalmente en la historia clínica del paciente. Eso lo digo. Crisis epilépticas son episodios, son eventos transitorios, porque dan y se quitan. Por eso se dice que son eventos transitorios, ¿verdad? Con síntomas secundarios o una actividad neuronal cerebral anormal. Hay una disritmia cerebral, aunque como ustedes vieron que el diagnóstico, el gold estándar para el diagnóstico es el electroencefalograma. Un paciente con crisis convulsiva, que por ejemplo, porque nosotros tenemos que saber diferenciarlo sobre todo en niños, porque en niños aparecen crisis convulsivas y
podemos confundirlo con una epilepsia y sin embargo puede ser una convulsión febril. Entonces por eso hay que interrogar bien al paciente. Estos pacientes epilépticos nada tienen que ver con la fiebre, y entonces en el niño se hace un poco difícil el diagnóstico porque lo primero que debemos pensar en un niño cuando nos llega por una convulsión es si es una convulsión febril, si tuvo fiebre o no. ¿Y qué se hace? Bueno, pues en los niños con convulsiones febriles lo que se le hace es, por supuesto, tenemos que disminuirle la temperatura al niño y indicarle el diazepam. Vamos a ver las cosas. La evidencia también se utiliza el diazepam, pero ¿qué pasa? Que el control de la crisis convulsiva es el control de la temperatura del niño. El control de la temperatura del niño. La evidencia lleva tratamiento. ¿Ves? Las crisis parciales simples, que son lo que hablaba él, que son las auras prácticamente, y que son las auras, a veces son episodios pequeños, que de hecho pueden preceder a una crisis convulsiva. Hay epilépticos que tienen aura, por ejemplo, que ellos saben que cuando tienen una visión de candelilla, por ejemplo, después viene la convulsión. Ellos saben que le va a dar la convulsión. No sé si lo han escuchado, han visto a alguien de epilepsia. Aquí es igual cuando diagnosticar, al menos dos crisis no provocadas, con una diferencia de 24 horas entre cada una, o que el paciente tenga una crisis no provocada, no inducida, o sea, que no es una crisis febril, que no es una crisis, es una convulsión que le dio, y por supuesto la probabilidad que el paciente antes de los 10 años vuelva a tener otra crisis, decimos, bueno, este paciente es un epiléptico. Y bueno, aún dándole el electroencefalograma negativo, lo primero que le decimos, fíjense, de todas formas, se le repite el electroencefalograma. La epidemiología igual es un trastorno cerebral grave, el más común a escala mundial, que no distingue ni edad, ni sexo, ni raza, ni geografía, no distingue nada, cualquiera puede ser epiléptico y que existen muchas personas epilépticas. Hay factores de riesgo, eso es importante. Factores de riesgo para desencadenar una crisis epiléptica, ¿verdad? El retiro de los anticonvulsivantes. Nosotros tenemos un estudiante aquí que está en el 9º semestre, que es una estudiante epiléptica y no se tomaba sus medicamentos. Hizo un estatus epiléptico con un compromiso importante, hubo que intubarla, estuvo gravísima. De hecho, estuvo aquí en tierra y de aquí se remitió para el Metropolitano y con todo lo que lleva el apoyo vital del paciente, porque te intuba hasta una vía profunda, producto del estatus convulsivo, y fue porque abandonó el tratamiento. Eso es uno de los factores desencadenantes de que el epiléptico convulsione. Mala veo del tratamiento era lo que les decía ahorita, que es cuando no llegamos a la dosis, ¿verdad? Por eso a los pacientes hay que darle seguimiento. A los pacientes epilépticos no es verlo y ya. A los pacientes hay que darle seguimiento porque hay que saber cómo les va con el tratamiento. Si tenemos que aumentar la dosis, si tenemos que asociar otro fármaco para estabilizarlo. Recuerden que las neuronas, cuando se mueren, no se regeneran. Hay estudios por ahí que están hablando de que sí se regeneran, pero de verdad que las neuronas normalmente no se regeneran. Entonces, tenemos que cuidar con una crisis convulsiva. El paciente se puede quedar con secuelas. Lesiones cerebrales anóxicas, sobre todo las isquémicas, eso también es un factor desencadenante a que el paciente pueda presentar el retiro de sedantes. Pacientes que toman sedantes se les retiran, intoxicaciones por drogas, sobredosis, sobre todo alteraciones metabólicas, la hiponatremia, traumas craneales y las infecciones también. Igual que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos pacientes epilépticos que llevan tratamiento, por ejemplo, con carbamazepina, y le indicamos algunos tipos de antibióticos, por ejemplo, la cefalosporina, que disminuyen la concentración del anticonvulsivo en sangre
y el paciente puede comenzar puede tener una crisis convulsiva. Entonces, todos los pacientes que toman anticonvulsivantes porque son epilépticos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de la administración de otros fármacos. Aquí la clasificación internacional de las epilepsias que habla que hay crisis parciales y que hay crisis generalizada. Dentro de las parciales están las simples, que esas no tienen pérdida de la conciencia. Y miren, hay un tipo de crisis epiléptica que es hasta movimientos de los dedos. Fíjense, hay muchísimos epilépticos en la calle que no son diagnosticados, que no están diagnosticados por epilepsia, porque hay múltiples formas de crisis epiléptica. La compleja con alteraciones de la conciencia y la generalizada secundaria, que esas sí son tónico-clónicas. Y entonces están las crisis generalizadas, que ahí están las mioclónicas, sacudidas breves, bilaterales y de los brazos. Están las crisis de ausencia, que ya hablamos, las crisis de ausencia, que son alteraciones breves de la conciencia y que tienen una recuperación inmediata, sin aura, esas no tienen aura. El paciente no se da cuenta, como yo les decía, puede ser un leve parpadeo, es verdad, pero puede ser que el paciente se quede en blanco, esté leyendo, esté haciendo una exposición y de pronto el paciente se quedó y no siguió. Y entonces vemos que rápidamente, porque eso dura segundos, rápidamente continúa con lo que el paciente está, o sea, si estaba leyendo, continúa en el mismo lugar donde se quedó. Y las tónico-clónicas, que eran las que les hablaba yo, de las generalizadas, que aparece una rigidez con predominio, movimiento de predominio distal y cinético, que son después empiezan con las convulsiones. El diagnóstico clínico, el primero, porque nosotros siempre tenemos que guiarnos por la clínica, ¿por qué? Porque, sobre todo, recuerden que decíamos que la epilepsia lo que había que hacer era una buena historia clínica para poder identificarla. Por eso lo clínico es lo primero en lo que debemos pensar, que es lo que tenemos ahí, ¿verdad? La crisis epiléptica se puede identificar de manera clínica. Primero con el interrogatorio directo y también indirecto a través de otras personas que vieron el episodio. El gol estándar sería el electroencefalograma, que determina la existencia de la enfermedad y la confirma junto con el tipo de epilepsia, ¿verdad? Valorando el riesgo de recurrencia de las crisis y apoya decisiones terapéuticas en un 20% de los estudios que puede haber de un 10 a un 20% sin alteraciones. Su negatividad no descarta el diagnóstico, era lo que les decía. Otros estudios que se pueden hacer, los estudios de neuroimagen. Dentro de los estudios de neuroimagen, el TAC o la resonancia magnético-nuclear. Pero esto lo que nos mira generalmente es la estructura del cerebro, ¿verdad? El TAC. Dice, tiene excelente contraste para tejido blando y mayor especificidad y sensibilidad para diagnosticar anomalías estructurales. El mejor estudio de abordaje desde el punto de vista estructural, pero funcional, cómo funciona el cerebro, ese es como el electroencefalograma, que mira la actividad que hay en el cerebro, ¿verdad? Sirve para detectar alteraciones estructurales y dar un manejo específico y determinar la causa subyacente más que descartar el diagnóstico. Para el debut del estatus epiléptico, bueno, se utiliza este estudio. También la función lumbar, pero eso no tiene por qué, se realiza cuando nosotros tenemos una sospecha de una infección del sistema nervioso central. Pero bueno, para esos pacientes tiene que tener otras cosas. El paciente puede tener una convulsión, pero un paciente con un cuadro infeccioso, tóxico-infeccioso, ¿verdad? Que aparezca acompañado de fiebre, de toma del estado general, o sea, aparecen otros síntomas y se le hace una PL, una punción lumbar, para diagnosticar una infección del sistema nervioso central.
Aquí el tratamiento pues, fue lo mismo que se explicó. Ahora, el tratamiento. Miren, el tratamiento es importante porque en la crisis aguda, en el momento agudo, depende, ¿no?, de cómo esté el paciente. A veces nosotros tenemos un paciente que está con convulsiones tónico-clónicas y que nos es muy difícil canalizar y abordar una vena. Y entonces utilizamos otras vías. Aquí te dice la oral, nosotros utilizamos mucho, se puede utilizar la vía oral con el diazepam, que de hecho es muy efectivo, porque a veces no hay quien le canalice una vena al paciente. O sea, podemos utilizar la vía endovenosa o la vía oral en dependencia de cómo esté el paciente. El pronóstico de la epilepsia lesional es la de peor pronóstico, al igual que las encefalitis epilépticas. Estamos hablando de pacientes con cuadros epilépticos, con encefalitis, con infecciones, que por supuesto tienen un peor pronóstico. Y también estos síndromes que se habló ya, aquí lo vamos a ver otra vez, el de West, aparece alrededor, mire, yo le dije de los 6, de los 5 meses, que puede cursar de manera sintomática antecedentes de encefalopatía hiposisquémica, esclerosis tuberosa o una criptogenética, o sea, que venga en la genética del niño y que tiene esta triada que habla de espasmos. El paciente tiene espasmos, inflexión y extensión de las extremidades, se acompaña del retraso mental y se acompaña en el electroencefalograma con ondas que se dice que son ondas lentas, son ondas amplias que se pueden acompañar de ondas puntiagudas, ¿verdad?, sin un patrón fijo, pero debe tener estas tres, o sea, esta triada. Fíjense, recuerden que este síndrome de West tiene específicamente, aparece en el niño más pequeño, aparece muy asociado a los espasmos tónico-clónicos, aparece muy asociado a ellos el retraso mental y por supuesto las alteraciones en el electroencefalograma. Y este segundo síndrome que tiene origen, por eso me llamó la atención que dijiste ahorita que no tenía origen, y sí tiene un origen criptogenético, o sea que es de causa desconocida, pero que se nace con esa alteración secundaria, anomalías cerebrales en el 20%, secundario puede ser a un síndrome de West también, que la edad de inicio es variable, pero que generalmente puede aparecer en menores de 2 años, pero puede aparecer, se diagnostica con mayor frecuencia en los mayores de 2 años. Ahora bien, tiene la triada igual. Lo que pasa es que las crisis pueden ser de diversos tipos. Tónica, pueden ser crisis de ausencia, pueden ser crisis atónicas, el paciente pierde la tonicidad, ¿verdad? Y que sí, el retraso mental no tiene por qué estar presente, y sí hay en el electroencefalograma, es un patrón igual, es lento, punta onda, con en vigilia, ¿verdad?, cuando el paciente está despierto. Porque recuerden que los electroencefalogramas generalmente a los niños los se dan para hacerle electroencefalograma. El tratamiento es complicado porque no hay una respuesta total a ningún anticonvulsivo y es de mal pronóstico, que era lo que yo les decía. Y vamos a hablar de que este es el que nos va a llegar al cuerpo de guardia cuando nosotros estemos, porque el epiléptico a veces convulsiona en la calle, va al cuerpo de guardia ya sin convulsión, o cuando llega le ponemos su diazepam y se va para su casa. Pero el estatus epiléptico es el que nosotros no tenemos en la urgencia que nos llega, porque es ese paciente que está convulsionando y convulsionando y no se recupera, lleva 5 minutos o más convulsionando y no se recupera, y puede tener compromiso para la vida por ese estatus aquí que está teniendo. Es una crisis de más de 5 minutos o crisis repetida de menor duración que ceden intermitentemente, pero sin recuperar la conciencia.
Cuando estamos en presencia de eso, tenemos que decir, ese paciente tiene un estatus epiléptico y está grave, porque todos los estatus epilépticos son graves y son de accionar rápido. ¿Por qué? Porque hay afectación, miren, en esta caja que está cerrada acá arriba, como nosotros decimos la caja de Pandora, y que a veces cuando hay una lesión es muy difícil de recuperar. Por eso nosotros tenemos que ser habilidosos y diagnosticar a los pacientes. Hay veces, he hablado tanto que no lo voy a hacer, hay veces que los pacientes, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras afecciones. Y les hablé, por ejemplo, de la crisis convulsiva del niño o quizá de una crisis convulsiva relacionada con un accidente vascular encefálico. Fíjense, podemos hacer el diagnóstico diferencial, pero también miren que es muy difícil es con las crisis histéricas. Con las crisis histéricas hay pacientes que nos llegan con crisis histérica sin antecedentes de haber tenido una epilepsia y nosotros pensamos que estamos frente a un paciente con epilepsia. Claro, por supuesto que el paciente con epilepsia, con crisis histérica, no tiene un cuadro clínico tan específico como lo tiene la convulsión por una crisis epiléptica, y hay una característica que tienen las crisis histéricas, que es el temblor fibrilar de los ojos. Y ustedes se dan cuenta nada más que le entra el paciente en la camilla y ustedes le hablan, el paciente no responde, el paciente puede estar sudoroso, puede estar frío, pero es característico ese temblor de los ojos, ese temblor de las pestañas que nos damos cuenta. Y muchas veces nosotros estimulamos aquí, miren, la región del esternón. Cuando nosotros le hacemos esto al esternón, eso produce un dolor intenso, y el paciente que no está con una convulsión epiléptica, con una convulsión por una alteración somática como tal, enseguida el paciente te quita la mano porque es una cosa que no puede. Y no quiere decir que, fíjense, porque también hay un mal manejo de las crisis histéricas. Nosotros decimos que es una histeria. La histeria es una enfermedad también que a veces está muy independiente de la voluntad de las personas. Hay personas que tienen crisis de pánico y caen en crisis histérica, y nosotros tenemos que tratar a esos pacientes también, pero tenemos que saber diferenciar un diagnóstico de otro, porque no quiere decir, no, eso es lo que está en histérico, lo hacen así, lo tiran por un lado y el pobre, ahí sin tratamiento. Eso lo hemos visto millones de veces. Patología grave que puede ocasionar una lesión cerebral y sistémica por la hipoxia, por isquemia, porque puede cursar tanto con hipo como con hiperglicemia y una rhabdomiólisis. ¿Saben lo que es la rhabdomiólisis? No, ¿verdad? La rhabdomiólisis se produce sobre todo por una necrosis muscular, por un trauma muscular, y en estas convulsiones hay muchos movimientos, hay pacientes, y pues la necrosis del músculo libera una mioglobina, que esta mioglobina se elimina por el riñón, pero, a ver, para explicárselo, es como que al pasar por el riñón le entre ácido, va destruyendo el túbulo contorneado distal del riñón y el paciente cae en una insuficiencia renal aguda. La rhabdomiólisis tiene muchas causas. Fíjense, el estatus epiléptico puede ser una causa de rhabdomiólisis, pero puede ser una causa de rhabdomiólisis, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio y hacen ejercicio físico de manera descontrolada, sin un entrenamiento, sin el aporte de líquido necesario, y se caracteriza por, en primer lugar, el paciente tiene un dolor muscular excesivo. Ustedes saben que normalmente cuando nosotros hacemos ejercicio, los primeros días, y ya me desvié de la evidencia, pero bueno, los primeros días uno tiene dolores musculares, pero estamos hablando
de un dolor que es más grande que este dolor muscular y se acompaña de orina de color de Coca-Cola, del mismo color de la Coca-Cola. Exactamente, una orina negra. Está filtrando la albúmina, la mioglobina, y puede caer el paciente en una insuficiencia renal. El tratamiento de la rhabdomiólisis es líquido, pero líquido de canalizar una vena. Imagínense que eso es un tratamiento de terapia intensiva porque lleva por lo menos cada hora 2 litros de líquido, de agua, para poder diluir toda esa mioglobina y limpiar el riñón. Entonces, la evidencia puede provocar eso. Ya les hablé de eso, porque eso es un tema interesante, porque después llegar también un paciente que cae. A veces sucede incluso en deportistas que cambian el entrenamiento a un músculo para entrenar un músculo diferente y se pasan en la cantidad de ejercicio y entonces producen un trauma, ¿verdad? Un rompimiento de algún ligamento, un trauma muscular con una necrosis muscular y puede aparecer. Entonces, eso es importante. Por eso también tenemos que decirle a todos y le decimos a todos los jóvenes que cuando vayan a hacer ejercicio también tomen mucho líquido, hagan los entrenamientos planificados, de lo poco a lo mucho, no llegar a comerse gimnasio. Me desvié de la evidencia, pero bueno, es que lo sufrí en carne propia. Diversos, pues no es mío, diversos que yo no hago ejercicio, no me gusta. Siempre es saludable, pero me da miedo. Diversos cuadros pueden desencadenar infecciones, traumas, déficit de piridoxina, de vitamina B6. Es frecuente en pacientes con incumplimiento terapéutico o pacientes que no. Hay factores de riesgo para el estado epiléptico, ¿verdad? Las condiciones de riesgo para desarrollar el estado epiléptico están relacionadas en la mayoría de los casos a la suspensión de medicamentos. El estudiante que les estaba contando ahorita. La chiquita estuvo malísima, la chiquita estuvo muriéndose. O los ajustes de tratamiento durante el uso crónico, hay uso cronicio, pero es crónico, de antiepilépticos. Otros abusos de alcohol, de droga, y lo que les decía, también es importante algunos fármacos. El tratamiento, ese fue el tratamiento que hablaba él, del estado epiléptico, que lo primero que lleva son las medidas generales y lo primero que tenemos que ver es ver las vías aéreas si están permeables, si el paciente se va. Pensé que ibas a ver eso. No, pues nada. Bueno, asegurar las vías aéreas. Ustedes saben que si tenemos un paciente que está convulsionando, a veces que vamos a fajarnos como el paciente, solo tenemos que ponerlo de lado, solo tenemos que poner al paciente de lado y observar la vía aérea que esté permeable, que el paciente esté respirando. Eso lo tenemos que observar en todo el paciente que tiene una condición al cuerpo bajo. Por supuesto, siempre cuando estamos en un estado epiléptico, un paciente que está convulsiona más de 5 minutos, le ponemos oxígeno porque el cuerpo guardia. Ustedes nunca en la vida se les olvida el oxígeno. Todas las emergencias, nos llega un accidente, nos llega un paciente con un politrauma, nos llega un paciente grave con un estatus asmático, nos llega un paciente con una convulsión, con un accidente, con una hemorragia, con diagnóstico de una hemorragia cerebral. Oxígeno, eso se lo tenemos que poner siempre, oxígeno, y canalizarle 2 venas, 2 venas para comenzar la reposición de líquido, de electrolito. Eso siempre que le llegue un paciente a cuerpo guardia, ustedes tienen que hacer eso, no se les puede olvidar. Y en este caso más todavía, es el paciente que está en un estado epiléptico. Por supuesto, monitorizar al paciente
la presión de oxígeno, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? El electro, o sea, monitorizar al paciente. Considerar posibilidad de estado no epiléptico, que el paciente, medicamentos antiepilépticos, que ahora vamos a hablar de ellos, investigar situaciones de emergencia, es la que yo le decía, ¿no? Si hay abuso de alcohol o de nutrición, bueno, ahí utilizar la tiamina, que fue la que... Sí, es determinado. Veamos el de nutrición. Tiamina, 250 miligramos endovenoso más solución glucosada, destrozo. Establecer la etiología. ¿Qué cosa es la etiología? Buscarle la causa a esa convulsión. Si es una convulsión por un paciente epiléptico o es una convulsión de otro tipo, ¿verdad? Siempre tenemos que avisar al anestesiólogo y, por supuesto, a la unidad de cuidados intensivos. Identificar y tratar las complicaciones agregadas. Los antiepilépticos que utilizamos, que ahora mismo se dice que diazepam, felitoína y el valproato unido a la tiamina en solución glucosada. Y, por supuesto, evaluar, en cuarto lugar, que el paciente no tenga un estatus refractario. ¿Cuál es cuando decimos que tiene un estatus refractario? Es refractario a tratamiento, que el paciente lleva de 60 a 90 minutos, lleva una hora, casi 2 horas convulsionando. Entonces ya ahí decimos que tiene un estatus convulsivo refractario a tratamiento, porque no está respondiendo al tratamiento. Entonces ese paciente hay que pasarlo rápidamente a una unidad de cuidado intensivo y monitorearlo con un electroencefalograma, ¿verdad? Monitorear la presión intracraneal cuando sea conveniente, continuar con el mantenimiento de antiepilépticos a dosis óptima y considerar el paciente en coma barbitúrico. Ahora bien, yo les traía la dosis de los medicamentos. Ustedes dicen, sí, vamos a utilizar diazepam, vamos a utilizar fenitoína, pero yo no se la pongo. ¿Qué le toca a cada paciente? Lo primero, y se lo puse en rojo ahí, es lento. El diazepam se pone lento en vena. ¿Por qué? Porque produce depresión de la vía respiratoria y nos puede proporcionar, si se lo administramos rápidamente, un paro respiratorio a ese paciente. Por lo tanto, lento. Todos los anticonvulsivos, pero el diazepam es lento. Y el diazepam se pone a los niños también, lo que vamos a ver la dosis. ¿Ves? En el caso de los adultos se pone de 5 a 10 miligramos a velocidad máxima de 5 miligramos por minuto. Estamos hablando de un paciente que está convulsionando y que a lo mejor está en una fase de inconsciencia, pero va a seguir porque está en un estado convulsivo y nos desesperamos, pero no nos podemos desesperar. Tenemos que ponerse lento, porque si se lo ponemos rápido lo podemos matar. Nosotros generalmente las ámpulas, nosotros le ponemos de entrada, a veces no te da tiempo, a ojo de buen cubero, como decimos nosotros, decimos, bueno, ¿cuánto pesa? 50 kilogramos, y entonces nosotros pesamos siempre rápido, ustedes ponen la bolsilleta. Yo les estoy hablando de ustedes después de cuánto. Que después le calculamos cuando tenemos un poco de más tiempo, pero primero ponemos la ámpula ahí endovenoso lentamente, ¿verdad? Empezamos, porque ese paciente está convulsionando y nosotros tenemos que parar esa convulsión, ese estado epiléptico. Entonces, se puede repetir dosis 10 o 15 minutos. Miren, hasta, me faltó la H, no se crean que lo puse unido, pero es que esta las dos, ni la H ni la Z, tengo que estar ahí. Miren, a veces escribo rápido, no lo cuenta, hasta lleva H, porque los médicos no podemos tener falta de ortografía. Fíjense, es muy feo un médico con falta de ortografía. Hasta máximo 30 miligramos en una hora.
ven, las ámpulas son de 20 miligramos, las ámpulas son de 20 miligramos, por eso nosotros siempre, yo arranco entonces, en los niños, bueno, en los niños se calcula de 0,1 a 0,3 miligramos por kilo, ¿verdad? Por kilo de peso. ¿Saben calcular eso? ¿No saben calcular 0,1 a 0,3 en los medicamentos? Díganme sinceramente, porque ustedes eso lo van a hacer nada más que llegue. Ese 0,1, uno dice 0,1 por los kilos que tiene el niño. Decimos un niño que pese 10 kilos por 0,1, ¿cuánto es en la multiplicación? Es 1,0, ¿verdad? Es lo que le toca. Y decimos, si 20 miligramos tiene la ámpula en 2 ml, 1 miligramo es en X. Y lo hacemos por regla de 3. Multiplicamos los dos que nos quedan y lo dividimos entre 3 que nos queda solo. ¿Saben lo que les estoy diciendo? Ese ejercicio lo vamos a hacer, no para la prueba ahora, por eso no lo vamos a hacer, porque yo quiero que aprendan a calcular, no la dosis de diazepam, la dosis de la cefalexina, vaya, un antibiótico que le toque, que le lleve un niño, ustedes tienen que calcularle la dosis, ustedes tienen que saber. Eso lo vemos. Entonces, alternativas cuando no es posible, la vía endovenosa se utiliza la rectal. En rectal, a veces no tenemos el supositorio en la misma ámpula, calculamos a 0,5 miligramos por kilo, la cargamos y se la ponemos por vía rectal con una sondita y lo dejamos ahí. Parece que no lo podemos canalizar, pero si el estatus persiste, se considera el uso del midazolam. El midazolam es anestésico, lo utilizan los anestesiólogos, por eso tenemos que llamar a un anestesiólogo. O el lorazepam, el propofol, que es otro, ¿verdad?, de los anestésicos, y además el paciente a veces tenemos que intubarlo y darle soporte vital porque tiene un compromiso para la vida. En el caso de la fenitoína, que es el convulsivo, la fenitoína, en los adultos y niños mayores de 5 años, se utiliza también en los menores de 5 años, pero es menos aconsejado, ¿verdad? La dosis de carga, es decir, la dosis con la que iniciamos, es igual, miren, endovenoso lento, de 15, a 20 miligramos por kilo. ¿Qué precauciones debemos tener? La velocidad con la que vamos a suministrar este fármaco, que tiene que ser lento, que dice que debe ser a 50 miligramos, pero miren, es lento, es demorarse bien, lo diluimos. Aquí el libro de ustedes te dice que diazepam, fenitoína y el valproato con la tiamina, que eso se diluía la dosis de cada uno en dextrosa, con dextrosa. En el caso de que vayamos a poner la fenitoína sola, es aconsejable no utilizarla con dextrosa porque precipita. Y entonces, ¿con qué se diluye? Con clorosodio al 0,9%, que es el frasco de clorosodio normal que hay con lo que hidratamos a los pacientes. Y lo diluimos, lo que le toca en 10 ml de clorosodio, y lo vamos pasando lentamente. Eso lo hace la enfermera, pero ¿quién lo manda? ¿Quién lo indica? El médico. Por eso nosotros lo tenemos que saber, ¿no es? Eso es el pinchazo, es de la enfermera, pero lo que le pone la enfermera en la vena depende de lo que nosotros le digamos que hay que poner. Por eso lo tenemos que saber. No exceder de 50 miligramos en 7 minutos en adultos y de 1 a 3 miligramos en niños al minuto. Una administración rápida puede causar hipotensión y una arritmia grave y morirse en los pacientes. Por eso es importante. Y cuando decimos que el paciente está en remisión, ¿qué quiere decir? Que ya pasó la crisis, se considera remisión a la última crisis electroencefalográfica, que ya el paciente esté sin convulsión 24 horas.
El paciente está en un estado epiléptico. Para yo decir que ya se acabó el estado epiléptico, tiene que estar un día completo sin una convulsión. He hablado mucho, pero su compañero prácticamente hablamos lo mismo, porque también él hizo una buena exposición, pero yo sé que la evidencia, estas son cosas que le van a llegar, que se la van a encontrar, van a ir por el camino, quizás están de vacaciones en un lugar y le cae alguien con una confusión. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados, nosotros no podemos decir, ¿dónde está el médico si no se médico? Entonces, hasta aquí, estos 4 temas son los temas que van a ir a la semana, al próximo lunes, que va a ser el primer parcial, que ustedes saben que son 2 parciales nada más, que tienen un valor máximo de 70 puntos y que ustedes tienen que salir bien. Porque nosotros no hemos venido aquí, ustedes han venido disciplinadamente, no vamos a venir aquí a comernos la merienda como si en Cuba y a no aprender. Entonces yo espero que todo el mundo salga bien, pero más que eso, siempre pensando en que ahorita ustedes están en los servicios de urgencia. Quiero decirles, para satisfacción de ustedes, a pesar de que yo sé que cuando uno está a ese nivel que están ustedes, uno siempre tiene miedo y dice, yo no voy a poder. Hay quienes piensan incluso en desistir porque dicen, yo no sé nada, cuando llega un cuerpo de guardia, que eso le pasa a todos, a los estudiantes más avesados, al estudiante que le pasa eso también, eso le va a ir pasando, porque una viene la parte que ustedes estudien, Jonathan y compañía, escuchen, una viene la parte que ustedes estudien y otra va la experiencia que uno va adquiriendo cuando uno va viendo los casos, se va adaptando a los casos, pero para satisfacción de ustedes, los estudiantes de la UNED, a pesar de todo, los que están rotando hoy, ustedes, los compañeros de ustedes, hay muy buen criterio, se dice que son los estudiantes mejor preparados. Estamos hablando que lo han comparado con los estudiantes de la UNAM y de la UDEM, de los del UDEM también, y están muy contentos con los estudiantes de la UNES. Y ustedes, entonces, tienen que estudiar, les voy a explicar por qué, porque recuérdense que ustedes no alcanzaron los primeros puestos, los 50 primeros puestos. ¿Por qué? Porque tenían unas calificaciones que los diferenciaban, pero eso no quiere decir que ustedes sean los estudiantes más malos del mundo y que ustedes tienen que sobreponerse y tienen que aprovechar estos 6 meses que tienen, que muchos yo sé que lo están aprovechando de trabajar porque quieren hacer un dinerito, pero revisen, para que vayan con prestigio, se enfrenten con prestigio a lo que les espera, no porque se lo tengan que saber todo, porque ustedes están aprendiendo. Y ustedes también tienen que saber que ustedes tienen que enfrentarse a cosas que son compatibles con un médico general básico, ¿verdad? A mí no me pueden exigir igual que un especialista, porque para eso está la especialidad. Y aquí yo lo veo de que el que le está dando ortopedia, creo que ustedes sean ortopédicos. Y ustedes tienen que aprender a las cosas básicas, a las cosas que les van a llegar a ustedes y que ustedes, como médicos generales básicos, les van a hacer frente. Cuando vayan a hacer una especialidad, tienen que brillar en esa especialidad. Tienen que brillar. Pero no se desanimen y estudien para que hablen de ustedes igual que hablan de los que están allá. Que no hay mucha la diferencia. Porque sacamos un poquito, a veces la nota no refleja el esfuerzo del estudiante. Es la única manera que hay de medir el conocimiento del examen, pero hay veces que no estamos en los días de tener libre la cabeza y de salir bien, o hemos vaqueado un poco más también, y por eso no hemos alcanzado, pero no quiere decir que no se da.
Entonces ustedes tienen que aprender. Una de las cosas que quiero es que aprendan a calcular 12 para que lleguen allí, hacho machete para cuando lo hagan. Entonces nos vemos la próxima semana, examen, si tienen alguna duda, si tienen algo, no falten, recuerden que eso no depende de mí, que eso es por universidad. Que no nos han visitado, pero pueden visitar los directivos de la universidad. ¿Cuántas preguntas No sé todavía, porque no he hecho el examen, lo voy a hacer ahora. La que sean, ustedes otra más preguntas mejor. A ustedes otra más preguntas se les pongan mejor. ¿Por qué? Porque tienen más rango de cultura. Tienen que aprobar, pero lo más importante, tienen que aprobar en la prueba de la vida. En la prueba de cuando estén ahí, que les llegue, que les pregunten y que ustedes sepan decir. Me equivoqué en esto, pero esto lo vieron.